Vamos a dialogar. Nosotros a esta hora agradecemos esta comunicación y la atención al doctor José Campos, abogado defensor de la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Doctor, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Cuánto gusto de la entrevista. No, doctor, al contrario, nos hemos enterado esta mañana a través de la cuenta que tiene el Ministerio Público X, a través de sus redes sociales, de esta decisión de la Fiscalía de archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio. Por favor, explíquenos, doctor, un poco detallado para que entiendan nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional. Por favor, doctor. Bueno, lo primero que habría que efectivamente establecer es que el primer acto ha sido una desacumulación para efecto de distinguir el delito de genocidio del delito de homicidio y lesiones que también todavía mantiene la investigación. Y efectivamente el segundo acto fue el archivamiento del genocidio, cosa que a pesar de que es tardío, porque el fundamento para el archivo es tan evidente que tranquilamente pudo haber sido desarrollado con mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, realmente es la confirmación de que este delito no debió existir nunca, de ninguna manera, en esta investigación. Y en tercer lugar, lo que ha anunciado luego el Ministerio Público es presentar una denuncia constitucional por homicidio y lesiones, ¿no? Doctor, Entonces, eso es lo que un poco quisiera que nos explique porque hay una confusión, ¿no? Nosotros hace unos instantes hemos estado hablando con el doctor Pedro Angulo Arana y también está un poco desconcertado sobre ese tema y mucha gente, muchos ciudadanos peruanos que también desconocen un poco las partes técnicas, ¿no? Entonces, por favor, ¿cuál es la diferencia? Hay gente que se puede confundir, por favor, doctor. en primer lugar, nosotros cuestionamos toda la investigación, porque Ujú. ciertamente lo que ocurrió entre diciembre y febrero del año pasado era claramente movilizaciones políticas violentas que fueron controladas por las fuerzas policiales y armadas. Las fuerzas policiales y armadas, por definición legal, tienen armas, tienen la responsabilidad constitucional de controlar el orden interno y tienen autorización legal para usar las armas. Entonces, el control que hizo las Fuerzas Armadas y policiales está siendo materia de una investigación, ¿ok? Entonces, en esas investigaciones ha provocado de manera inoportuna, creemos nosotros, la investigación contra el presidente de la República y los ministros que ya sabemos. Pero se ha imputado tres delitos, ¿no? Genocidio, homicidio calificado y lesiones graves y otras variables. ¿Okay? Ujú. Pero son tres tipos. Entonces, lo que ha hecho el día de hoy es separar el genocidio y archivarlo y quedarse con homicidio y lesiones. Entonces, esa es la explicación. Y ahí he hecho ya una denuncia constitucional y ciertamente, pues bueno, creemos que bajo la misma regla que la primera vez el Congreso de la República archivó la denuncia contra la presidenta de la República, debería ocurrir exactamente la misma razón, la misma situación respecto a esta segunda denuncia, que no tiene sentido por una razón muy puntual. La presidenta de la República es una persona que, primero, por disposición constitucional, ¿no? Tiene que compartir sus decisiones con un colegiado que se llama Consejo de Ministros, ¿no? Y sus actos tienen que tener refrendo ministerial. Lo que ocurrió no fue voluntad del Ejecutivo, no fue voluntad de ningún peruano, fue un grupo de peruanos violentos que tomaron carreteras, aeropuertos, etcétera, mataron policías, su oficial Sonco, recordemos, provocaron la muerte de otros miembros del ejército, provocaron la muerte de dos niños con la toma de carreteras, en fin, lo que vimos. Todo eso provoca una acción de control, porque según la Corte Suprema Peruana, según la Comisión Interamericana y la Justicia Interamericana, eso que vimos no tiene protección. La protesta tiene que ser, para hacerlo, pacífica. Y eso no ocurrió. Como eso no ocurrió, tenía que activarse el deber constitucional de controlarlo. Ujú. ¿Cómo se hizo el control? Es lo que se tiene que investigar. ¿Y quién hizo el control? El policía, el militar, que merece exactamente el mismo respeto que todos. Porque tu centro de trabajo está protegido por la policía. Entonces,
Si en este momento damos por sentado con la investigación a la presidenta de la República por lo que pasó, estamos debilitando la defensa. Y es por esa razón que nosotros creemos que toda la investigación es inconstitucional, es inoportuna. Que se investigue, y si en la investigación aparece una orden, una situación que provoque efectivamente la conciencia de que hubo una orden por parte de la presidenta, ¿no? Para efecto de que eso ocurriera, que lo que lamentamos todos los peruanos, ahí aparecerá la justificación de una investigación. Pero antes no. Dejemos tranquilos a los policías y a los militares de que se defiendan. Porque si no, ¿cómo le vas a exigir tú que se comprometen en la lucha contra el crimen? ¿Cómo? Ahora, doctor, pero la presidenta como jefa supremo de las Fuerzas Armadas, en esos instantes que ocurría todos estos hechos, que todos los peruanos hemos sido testigos, ¿tenía conocimiento minuto a minuto de lo que estaba sucediendo? Mira, pongamos en la hipótesis que sí. ¿Y qué? Es que ese es un problema. Mira, para ser presidente de las Fuerzas Armadas, para ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas hay que ser presidente. No hay ningún otro funcionario en el Estado constitucional que sea jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El único jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Para ser presidente de la República tiene que ganar una elección política. Puede ser que gane alguien que sea un experto en armas, pero puede ser que gane también alguien que no sabe nada de armas. Y es por esa razón que tiene un consejo de ministros y donde sí hay gente dentro del consejo de ministros, los especialistas por sector, que sí tienen competencia. Y en este caso, se va, una vez que se aprueba el estado de emergencia, una vez que se aprueba la decisión de controlar el orden público, respetando los derechos fundamentales de las personas, que es lo que se aprobó en los consejos de ministros, una vez que pasa eso, se le encarga al especialista, que a su vez políticamente le dirá al técnico, al que sí estudió, al que ingresó a la escuela militar de Chorrillos, al que ingresó a la escuela militar, a la escuela policial ahí también en Chorrillos. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que les engañan. La jefatura es política. Ahora, doctor... ¿Quién implementa la orden política? Permíteme. ¿Quién implementa la orden política? El técnico, el que estudió, el que desarrolla un procedimiento que va hasta abajo. Una vez que llega hasta abajo, ese que está abajo es el encargado de cumplir la orden. ¿Lo cumplió bien? No lo sé. ¿Lo cumplió mal? No lo sé. ¿Hubo muerte por casualidad? Tampoco lo sabemos. Ahora, eso se tiene que investigar. Ahora, en el contexto que se daba también esta situación, doctor, ¿no? Porque veíamos tomas de aeropuertos, actos totalmente fuera de control. Eso se tiene que resaltar. ¿Se podría llamar incluso actos terroristas? Mira, por encima de la denominación, justo el Ministerio Público ha sido incluso prudente en definir que esa alegación de los actos de terrorismo no tenía ninguna significación y por eso ha archivado el delito de genocidio. Pero efectivamente, nosotros hemos visto una violencia inusitada, constante, pero controlada. Eso es lo que hay que entender. Miren, fue tan controlada por estos violentos que se acuerda que dio tregua entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Claro, sí, 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 lo recordamos perfectamente. No se puede. O sea, esto ha sido una acción premeditada por parte de estos violentos de crear zozobra. ¿O alguien cree, de los que nos están viendo, que un policía se levante en la mañana, ese policía que tiene hijo, que tiene mamá, que tiene esposa, ¿no? Y ¿sabes qué? Hoy día vamos a matar a alguien. Es una locura. La violencia fue provocada por otros. Entonces se tenía que controlar. Y entonces lo que hay que averiguar es cómo se controló. Bien, mal, un mal policía, un buen policía, murió alguien de casualidad, estuvo en el lugar, fue confundido. Todas esas cosas se evalúan en una investigación penal. Ahora, doctor... Pero antes de ir arriba, tienes que ver abajo qué pasó. Claro. Eso es lo que no se entiende. Ahora, ante esta decisión de archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto delito de genocidio, ¿cómo quedarían las otras denuncias de organismos internacionales de derechos humanos que hemos visto recientemente? Yo, de verdad, yo soy muy respetuoso del trabajo de las ONG, tengo muchos amigos en varias de ellas, pero cuando lo hacen bien. En el caso de Amnistía Internacional, realmente yo no lo respeto respecto a este tema como lo abordó. A los meses que salió su primer informe, ¿sabe cómo se llamaba?
racismo letal. O sea, esta ONG se atrevió a decir que lo que habíamos visto el año pasado era actos de racismo. Menos mal que el Ministerio Público ya lo desautorizó, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, mira, ¿sabe qué? Los mercados se forman por alguien que demanda y otro que ofrece, ¿ok? Ciertamente, estas situaciones para algunas instituciones les resulta atractivo que se mantengan. Y esto es que hay que lamentarlo, porque esa construcción mentirosa de racismo letal hay que rechazarlo con energía. Ahora, Acá no hubo actos de racismo. La presidenta es apurimeña. claro, ¿no? ¿Qué vas a decir? Eso estaba totalmente fuera de foco, doctor, y lo entendemos Menos claramente, mal que ¿no? no son, menos mal que las ONG tienen un rol importantísimo en la sociedad, pero no deciden. Así que está bien, escuchémoslo nomás. Así es. Ahora, finalmente, doctor, entonces, ¿cómo va a quedar, bueno, esta decisión de archivar sobre genocidio, pero se ha presentado sobre homicidio calificado ante el Congreso? Entonces, está en manos del Congreso. Es que, a ver, ¿por qué debería ser lo mismo? La presidenta de la República estuvo en un solo lugar, en Palacio. De tal manera que lo que pasó en Apurímac, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Tacna, es la misma situación. Por eso Así que lo por que eso correcto debería ser es no se que se entendía archive bien. también. Por eso no se Se entendía archive bien. también. Ahora dice por presunto homicidio calificado y otros delitos. ¿A qué se referiría a otros delitos, No, doctor? es lesiones y lesiones graves. Ujú. Lesiones leves y lesiones graves. Son reducciones para no volver a repetir lo que han puesto en Claro. todos sitios. Pero mire, es tan descuidada esta forma de trabajar a veces por el Ministerio Público, que ahí yo, por ejemplo, yo ya sabía que venía la denuncia constitucional, porque se equivocaron. Como copian y pegan, Ujú. ¿no? Copiaron y pegaron diciendo, por ejemplo, no, la denuncia contra fulano y tal y otros, ¿no? Consignados en el numeral 1.1.1 de la denuncia constitucional. O sea que en el archivo ya Claro. estaban anunciando que venía la denuncia constitucional. Ya usted se Estos entendió. son los descuidos propios de quien detrás de la denuncia tiene otros propósitos, ¿no? Ujú. Y francamente, no se entiende, estimado Lisandro, que este no es un triunfo de Dina Boluarte. Este es un triunfo del país, del archivo de genocidio. O sea, tú no puedes hacer que, sabe Dios cómo en el escenario internacional aparezca la figura de una investigada por genocidio. Eso es, eso es así sencillo. Es como, imagínate, no sé, alguno de nosotros, violador, investigado por violación. ¿Deteriora o no deteriora? Como también denunció el presidente Alberto Fujimori, el expresidente, doctor, le recordamos, ¿no? Y el expresidente tuvo situaciones completamente diferentes. Acabo casi de dialogar intensamente Ujú. con otra periodista que quería analogarlo, ¿no? Pues el presidente Fujimori tenía un proyecto político completamente distinto. O sea, por favor, no. Lo único que no puede ocurrir es que nos gane la pasión o la idiotez, ¿no? Entonces no podemos analogar lo que no se puede analogar. O sea, la presidenta de la República tenía 2 días de presidenta, sucediendo a un desobedecido, como fue Castillo, que dio el golpe de Estado y menos mal que lo desobedecieron. ¿Cómo puedes tú en tu cabeza decir, es lo mismo que Fujimori? O hay que ser apasionado o sonso. No más, no más. ¿No? O sea, es así. Ahora, doctor, finalmente queda otras denuncias también contra la presidenta Elena Boluarte, ¿no? Desbalance patrimonial, el caso Rolex. Sí, pero yo no, yo soy muy respetuoso, yo tengo mis opiniones personales respecto a ese tema. Pero yo estoy a cargo de esta defensa, Claro. que lo asumí en medio de varias discusiones, una persona vinculada a la defensa de derechos humanos, mi especialidad es constitucional, pero lo asumí precisamente porque creo que este país necesita que entienda que una cosa es querer y otra cosa es poder, que una cosa es lo que yo quiero y una cosa es lo que puedo. Y en los estados constitucionales nosotros somos un estado con límites, ¿ya? O sea, no somos libérrimos, no podemos creer que mi voluntad gobierne la voluntad de todos. Y lo que es más importante, que los estados constitucionales no se gobiernan por un principio de popularidad, se rige por la Constitución. Entonces, la voz del pueblo no es la voz de Dios, dejemos a Dios tranquilo. Ujú. La voz del pueblo es la voz de mucha gente, ¿no? Pero tampoco se Mucha puede, gente que se equivoca o que es cierta, pero pero que doctor, sí es mucha gente.
Es bien difícil que un presidente pues gobierne sin popularidad también, ¿no? Sin respaldo de la propia población. Es que ese es, mira, Lisandro has dado en el punto central de este tema. Estas denuncias irresponsables que existen sin tener que no deberían existir, por lo menos ahora, ¿ya? Son las que destruyen las popularidades. Como bien dices tú, los presidentes, para ser presidente, no ganan un examen de derecho, no ganan una competencia de derecho, ganan una elección política. Entonces, cada vez que tú le pones el San Benito, genocida, asesino, corrupto, va destruyendo el fundamento del poder presidencial. Ojo, hace 2 semanas los Estados Unidos le ha dado inmunidad al presidente de la República, y por dos razones. Uno, para efectos de que evite que las persecuciones penales que siempre traen oprobio público, eso dice la Corte Suprema Americana, deteriora el fundamento del poder. Y la segunda razón es que para que ese presidente, es como un policía ahorita, un policía en este momento no saca a veces el arma, primero porque le cuesta la bala, segundo, porque después, si ejerciendo bien su defensa, ¿no? Su tarea como policía asesina a un delincuente, igual va a procesar. Ahora, pero doctor, Entonces, perdón, y los americanos han dicho, oye, no, no queremos que por acción de estas persecuciones penales tengas presidentes cobardes. Ojo, ojo. ahora, Entonces hay que tener un sentido de responsabilidad constitucional, Lisandro. sí, doctor, de acuerdo, pero también hay que también tener un poco que la presidenta reconozca de sus propios errores porque no llevó bien también algunas situaciones que ella podía aclarar, ¿no? Hubo contradicciones y esto también ha influido, doctor, en la impopularidad que tiene la presidenta. Lisandro, permíteme, en este tema en que me han permitido llevar la defensa, no ha habido ese debate, ¿eh? O sea, puede ser otras cosas. No, no, claro, estábamos Pero por hablando último, mira, de respaldo de la ya, población, ¿no? pero por último, es que claro, el tema está en que por último, de repente, no sé, se termine su carrera presidencial y se retire de la política. Es su derecho. O si queriendo ser nuevamente presidenta, tendrá los costos políticos de estas acciones que tú bien señalas. Por último. Pero que eso no se puede transformar en responsabilidad jurídica. O también Ojo, quizá, ojo, confundamos la papa con el camote. ojo, No también, confundamos la papa con el camote, doctor, ¿no? y O sea, una también, cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la jurídica. Y el Ministerio Público solo puede ver responsabilidad jurídica. claro, y ahora, como se ha hablado también con la controversia de poder ser investigada durante su mandato, ojo que también acabado su mandato puede afrontar procesos que puedan quizás o no llevar a situaciones más complicadas a la señora Dina Boluarte, ¿no? Mira, nosotros estamos expuestos a investigaciones hasta ridículas. O sea, eso, lo que no puede ocurrir es que, mira, 1 año y medio ha demorado el Ministerio Público en decir lo que pudo haber dicho exactamente a los 20 segundos de haber puesto la denuncia de las personas. No hay genocidio. Te has quedado 1 año y medio con la imputación de ser investigado por genocidio. ¿Mm? Bien, doctor, bueno, nos ha ganado el Es una tiempo. locura. Muchas gracias. Gracias.